Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a crear en 5 minutos una aplicación para gestionar nuestras tareas y poder utilizarlas desde el móvil o el celular, como quieren decirlo. Primero lo que tenemos que hacer es irnos a google.com, estamos en el buscador de Google que todos conocemos, ponemos AppSheet. AppSheet es una plataforma que es del propio Google que nos va a permitir crear esta aplicación en 5 minutos. Nos tenemos que meter en el primer resultado que hemos encontrado. Le decimos sign o sign in y nos tenemos que meter donde pone Google y aquí tendríamos que escribir nuestras credenciales de Google. En este caso, como ya he entrado anteriormente, pues simplemente tengo que pinchar aquí, me va a entrar en la plataforma AppSheet, que es una plataforma que es del propio Google, que es del todo segura y confiable. En este caso vamos a entrar en el editor, que cuando entremos obviamente va a estar vacío, no va a tener ninguna aplicación creada, y lo que tendríamos que hacer simplemente es pinchar en crear app y start with Gemini. Gemini es la inteligencia artificial que nos va a permitir crear la aplicación en 5 minutos. Nos vamos a describe your app, idea or process. Y aquí lo que vamos a escribir es lo siguiente, ¿vale? A ver, esto lo voy a borrar y le vamos a poner esto. Quiero una app con los menús en español, obviamente, para que te la crees en español, para gestionar mis tareas tipo to do, que me permita tener una lista de tareas pendientes y hechas, ¿vale? Simplemente esto, luego ya podemos darle más explicaciones si queremos concretar más la aplicación, pero simplemente le tendríamos que dar aquí a generar app structure, le damos al botón y él nos va a crear una serie de tablas para generar nuestra aplicación automáticamente. Fíjense que lo hemos hecho en nada. Entonces esperamos un poquito a que él nos vaya generando la aplicación y aquí tenemos algunas tablas que nos ha creado, que realmente hay algunas que no las vamos a necesitar, pero la podemos dejar así sin problema y le damos a Create App. En el momento que le demos a Create App, pues lo va a empezar a generar la aplicación y nos va a crear una aplicación que la vamos a poder acceder desde el teléfono móvil, celular, tablet o desde el PC, desde donde queramos. Les voy a explicar ahora cómo vamos a mandárnoslo a nuestro teléfono para poder utilizar la aplicación y todos los datos que guardemos ahí van a estar dentro de la seguridad de Google. Vale, entonces ya como ven ha terminado de generar la aplicación. Recuerda que estoy a tu disposición para asesorías, cursos personalizados, para desarrollo de aplicaciones y para todo lo que necesites sobre AppSheet. Y la aplicación que nos ha hecho ha sido esta aplicación, ¿vale? Tenemos tareas, proyectos, comentarios y usuarios, de forma que dentro de la tarea podemos meternos y podemos crear un nuevo comentario, etcétera, ¿vale? En este caso lo que nos interesa entender aquí es el proceso de que la hemos hecho en 4 pasos y ahora lo único que tendríamos que hacer es enviarnos un enlace a nuestro teléfono por medio de WhatsApp mismo y tendríamos que abrir el enlace y ya podríamos utilizar la aplicación con nuestras credenciales de Google. Simplemente tendríamos que darle aquí al muñequito este que tenemos aquí. Simplemente tendría que poner aquí Share Links, pinchar aquí, copiar esto y mandármelo por WhatsApp o por correo. Simplemente esto es un enlace que yo me voy a mandar y desde el celular o desde el móvil yo puedo entrar a ese enlace y descargarme la aplicación, se me instala en mi teléfono y ya puedo usarla sin ningún problema. Aquí también podríamos crear otro tipo de cosas como acciones y otras cosas que ya no serían con inteligencia artificial, pero que les voy a explicar cómo hacerlas. Bueno, una cosa que les tengo que decir es que para poder crear estas aplicaciones así en AppSheet con la inteligencia artificial es necesario tener contratado un Google Workspace, ¿vale? Que realmente cuesta como unos 16 euros mensuales o 14 dólares mensuales,
pero claro, nos permite hacer todo este tipo de cosas tan interesantes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, una vez creada la aplicación, es darle un poco de color y crear alguna acción que nos facilite las tareas. Porque, por ejemplo, como ven aquí, las tareas que nos ha creado, pues repite el título 2 veces. También tiene aquí algunas tareas algunas acciones que podríamos quitar porque esto nos va a complicar un poquillo el funcionamiento de la aplicación. Lo que también podríamos crear es, porque como le hemos dicho a Gemini, nos ha creado esta aplicación, nos ha creado con algunos estados como pendiente, en progreso, completada. Después tenemos prioridad alta, media, baja, y podríamos crearnos aquí, aparte de lo que voy a hacer es seleccionar estas acciones para eliminarlas de aquí de la vista principal, que simplemente tendríamos que ponerle en hide, ¿no? Y la otra, por ejemplo, también la pongo en hide, y luego también vamos a cambiar estos titulitos porque si nos vamos aquí al lápiz, Edit View, y vemos esta vista, pues lo que tendríamos que hacer sería, una tarea ponerle como el título, porque si ponemos título y descripción, a lo mejor la descripción, si es muy larga, no va a entrar aquí, pero podríamos a lo mejor elegir otro campo que fuera como fecha de vencimiento. Entonces nos saldría cuándo tengo que hacer la tarea y hasta qué día tengo para realizarla. Y luego en Summary Column podría poner también pues la prioridad, ¿no? Entonces ya me saldría si es prioridad alta, media, etcétera. Le podría dar a guardar, pero todavía no le voy a dar porque quiero hacer alguna acción más. Entonces me voy aquí a Action, le voy a crear una pequeña acción en la tabla tareas, que le voy a poner hecho o hecha, ¿vale? Le voy a poner como nombre de la acción hecha, y lo que le voy a decir es que en el campo estado, pues como en las tareas dentro de las tareas teníamos una serie de campos que era en estado, pendiente, en progreso y completada, pues simplemente le pongo aquí completada, entre comillas, completada, y entonces ya esta acción le podemos poner un icono como un check, perdón, esto no sería aquí, sería aquí, un check, así, y entonces le daríamos a guardar aquí, y entonces ahora cuando vayamos a las tareas, pues podríamos hacer la acción directamente desde aquí y ya se nos pondría completada. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a la vista de las tareas y en vez de la prioridad le vamos a poner el estado para que nos salga aquí el estado de la tarea, ¿vale? Le voy a guardar. Entonces ahora con la misma acción yo podría darle y se me cambiaría el estado a completada. Y también después podríamos hacer aquí podríamos ponerle una serie de colores, pues el que nos apetezca, ¿no? Y ponerle el logo y el título, y ya se nos quedaría la aplicación completada. Bueno, si quieres aprender todo esto, métete en mi canal, que te dejo el enlace en la descripción del vídeo, y si necesitas que te enseñe personalmente, también te puedo dar asesorías personalizadas y todo tipo de servicios.